Me Entonces, pide que te pida permiso, weón. ah, pero pídelos, pues. Yo te los concedo desde de la cuenta. Colócame como anfitriona. Y ahí, Ya. Bueno, mientras tanto, hago esto también. Ya, ya empezamos la clase ya y volvimos porque estamos grabando ahora el inicio de la clase porque se me había olvidado. No voy a hacer todo de nuevo porque ¿para qué? Bueno, yo soy Miguel y les voy a hacer hoy día la clase en relación a lo que es la historia de la ONG, ¿ya? O por qué se conforman y para qué. Más. Ser hospedador, convertir en anfitrión. Ya que te creo que ahí sí. Ya. Entonces, primero que todo tenemos que entender que lo que es una ONG, o también podemos hablar de un grupo de personas. Por lo general nos vamos a ir refiriendo a ONG, a organismos no gubernamentales, ¿ya? Cuando hablamos de la ONG, estas se han ido creando en el tiempo en función de ir supliendo fugas al sistema. Vayan pensando ustedes también que cada ONG va peleando por un tipo especial de causa, ¿cierto? Y esta causa se pelea obviamente porque hay un conflicto, porque se arma un doble discurso dentro de la población, ¿ya? Entonces se mueve este conflicto dentro en donde la población va sintiendo de que esto no debería pasar, se conforman bajo un sentir, le van dando un sentido a la lucha, un nombre, un objetivo y ¡paf! Nace la ONG. Entonces la función de cada ONG es ir supliendo las fugas que tiene el sistema, ¿ya? Porque, por ejemplo, nosotros no deberíamos estar hablando, por ejemplo, de esto, ¿cachai? Esta clase no debería existir si realmente en la escolarización primaria nosotros recibiésemos toda esta instrucción de lo que es cómo agruparnos como personas dentro del sistema, ¿cierto? Lo que es ONG, lo que es los derechos a voto, como los derechos ciudadanos, también deberíamos saber de esto desde la escolaridad, ¿ya? Yo mis trabajos los analizo desde el punto escolar siempre, ¿ya? Eso es lo que yo he ido trabajando dentro de mi quehacer académico. Entonces, cuando nos preguntamos de que realmente nosotros no sabemos cómo conformarnos, no sabemos hacia dónde vamos, pero sí vamos bajo una lucha, se van creando estas ONG que van supliendo esta fuga al sistema, en la cual le va diciendo al Estado, oye, algo está pasando, algo estamos haciendo, ¿ya? ¿Por qué estamos moviéndonos nosotros como ciudadanos, ¿cierto? ¿Por qué nos movemos? Porque algo pasa, algo nos mueve que no está funcionando. En este caso, lo que debería ser educación sexual o lo que debería ser derechos reproductivos o lo que debería ser la diversidad corporal como sujeto, ¿cierto?, de derechos, no existe. Nos siguen matando, nos siguen golpeando, nos siguen discriminando. En función de eso se va moviendo una ONG. En función de eso nacen las otras ONG y como vieron también anteriormente los otros movimientos en la clase pasada, donde hablamos de un contexto histórico, en donde veíamos que todo iba en pos de una lucha, ¿ya? Lo mismo le pasa a Greenpeace, lo mismo le pasa a estas cuestiones como congregaciones de repente que son de la iglesia, que funcionan bajo un mismo estándar, ¿cierto? Lo mismo le pasa a la ONG que son dedicadas a salud, ¿cierto? Todas las ONG pasan por esto. Entonces, nosotros como los vamos a ir refiriendo en función de la ONG que son de Chile, o sea, las de Chile, el mundo y su historia, hay una serie de libros que les voy a dejar de tarea para que ustedes busquen, los vamos a escribir en el chat y los vamos a escribir en WhatsApp, ¿ya? El primer libro se llama Aportes para una historia de la educación sexual en Chile, 1990-2016. Leonardo Arenas Obando, que es este, ¿ya? Lo vamos a escribir en los chats, escríbanlo ustedes si tienen por ahí o son ansiosos o ansiosas, ansiosos, bueno, los buscan. El otro libro es Investigación sobre sexualidad y derechos sexuales en Chile, 1990-2002. Teresa Valdés. Estado del arte, que es este que está acá. Y el otro libro, que es más importante, en el cual les voy a hablar más de esto, es La salud sexual y reproductiva, una carrera de obstáculos, Bonnie Shepard. Les voy a hacer alusión primero a estos textos y quiénes los editan o cuáles son sus ediciones.
Uno está editado por Falco, Chile, otro está editado por el Instituto de Medicina Social y otro está editado por el desconcierto.cl. Si se dan cuenta, todas las editoriales o todos los auspiciadores tienden a ser fuera del sistema o apolíticas, o bueno, nunca son apolíticas, pero son bien críticas del sistema, ¿ya? Son agrupaciones que tienen años, miles de años dentro de todo este sistema, ¿ya? Como vieron antes, cuando hablamos de agrupaciones, viene desde siempre. Entonces, cuando hablamos de estos libros, yo les voy a ir hablando de cómo fueron naciendo en la ONG en relación a la sexualidad y en los derechos reproductivos en función de la comunidad LGTBIQA+, que es lo que siempre se nos ha negado en el fondo. Los derechos reproductivos también y la salud sexual dentro de nosotros mismos, aparte de la educación sexual y el reconocimiento a la diversidad corporal, ¿ya? Pero los trabajos, lo que yo les voy a hacer en la clase, se basan en esto. Entonces, vamos viendo primero que estos dos libros, cuando hablamos de investigación sexual o de aportes de una historia de la educación sexual en Chile, tenemos que ir viéndonos hacia el pasado en función de cómo fueron aprendiendo nuestros antepasados la educación sexual, ¿ya? La educación sexual se iba aprendiendo siempre como de boca en boca, ¿cierto? De ir viendo, de ir observando, de ir experimentando también. Parte de eso se replicaba en la educación escolar. En la educación escolar, hasta el año 1980, ya 1980, 1970, después del golpe de Estado. Ojo, situémonos como contexto Chile, sujetos chilenos o dentro de la historia chilena. Si hay gente que no es de Chile, va a ir aprendiendo un poco de historia de Chile igual con esto. Nosotros luego del golpe de Estado tuvimos un quiebre ya dentro de lo que eran las comunicaciones con los otros países donde se bloquea el país y a eso le agregan la cordillera. Este bloqueo de país hizo que nos estancáramos en el tiempo en relación a lo que es políticas de sexualidad y derechos sexuales como diversidad corporal como sujetos de derecho, ¿ya? No obstante, en paralelo lo que ocurría en la historia mundial era que en otros lugares el aborto ya estaba. Acá en Chile había una causal de aborto libre, ¿ya? Obstante en eso, en paralelo, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, las diversidades sexuales van ganando terreno en función de las luchas, ¿cierto? Luego de eso se nos viene a nosotros la catombe de la VIH, del pandemia de la VIH, ¿cierto? Entonces, cuando viene esta catombe, como que nos sepulta así de cierta manera, pero aún así en otros países ya habían derechos ganados, ¿ya? En Uruguay, en Argentina, en varios países que colindan a nosotros que están dentro de Latinoamérica. Siempre nos vamos a ir hablando de la historia de Latinoamérica y el Caribe, ¿ya? Yo no voy a ir a hacer historia de Europa porque no me interesa, ¿ya? Ni de otros lugares. Vamos a ver temas de acá central para que ustedes vean también cómo nos conformamos dentro de una red gigante, ya que ustedes son parte de una red gigante. Entonces, lo que va ocurriendo con esto, que nuestro país se bloquea, ¿cierto? Y se implantan todas las políticas restrictivas en relación a educación sexual y derechos reproductivos, y la educación sexual y el derecho reproductivo gira en torno de la familia, ¿ya? Esta familia que tiene que es la salvación de la humanidad en función de una iglesia cristiana que domina el país también. Estamos hablando de la época de golpe de Estado y cómo cambiaron abruptamente los derechos, ¿ya? Recuerden que antes podíamos, bueno, no era mucho, bueno, eso es parte de otra clase de la historia de la Unidad Popular, pero antes del golpe de Estado nosotros como diversidad sexual no teníamos muchos derechos ganados, o tal vez no habían derechos ganados dentro de esa época. Sí había un cierto reconocimiento o tal vez un respeto hacia las diversidades sexuales, ¿ya? Pero aún así el machismo era imperante dentro de la época, ¿ya? Porque era machismo lo que se vivía en esa época, no podemos olvidar el contexto histórico. Entonces, dentro de eso, la UP empezaba a hablar de que el hombre de verdad era este hombre trabajador, este hombre fuerte, ¿cierto? Que iba con la picota y casi padre de familia. Y las diversidades sexuales o las colas travestis o las trabas o los cuerpos trans o intersex no quedaban dentro de este encaje de la unidad popular, que era la que reinaba en el país y que de cierta manera estábamos hablando de estos derechos que también eran como el aborto, el respeto a las diversidades. Entonces ahí se producía un doble discurso dentro de la población, ¿ya? Se crea la primera marcha en Chile a través de un grupo de personas, ¿cierto? Que se junta y dice, ya esto no puede ser más, el 22 de abril del año 1973, 4 meses antes del golpe de Estado, en contra del gobierno de la UP, ¿ya? Eso es parte de otra clase, le estoy adelantando materia. Entonces ocurre esto en relación de que se empiezan a crear estas características. Les voy a hablar de la historia de la ONG en Chile primero.
de estas características de estos individuos, ¿cierto? Que después viene un freno, un bloqueo comunicacional en donde se nos restringen los derechos. De ahí empiezan a brotar otras células internacionales que empiezan a brindarnos ayuda, porque esto no es común y corriente que pase, ¿ya? Y otras células internacionales empiezan a brindarnos ayuda. Desde ahí que la restricción de los derechos reproductivos sexuales de nosotros, ¿ya? Emerge de nuevo como lucha como en el 1980, ¿ya? Emerge como en el 1980 a través de, primero, las redes de ONG reivindicativas en Latinoamérica, ¿ya? Y después empiezan a hacer células en las cuales nos empiezan a tirar a nosotros salvavidas en función de ir firmando acuerdos o ir firmando ciertos tipos de tratados internacionales para que se arregle este país que me voy a hacer, que me hacen enojar, ¿cierto? Para que se arregle este país a través de lo que estaba pasando en dictadura en ese tiempo, en donde ocurrieron a la misma par, por ejemplo, que el aborto se prohíbe y se empieza a perseguir, ¿ya? Las mujeres empiezan a ser perseguidas por abortar, y peor aún, el sistema de salud empieza a jugar a favor de esto. En el sistema de salud, a las mujeres se le iba pagando para que fueran denunciando a las mujeres que iban abortando para que éstas fueran perseguidas, ¿ya? La historia negra de la matronería también no tenemos que obviarla. Yo me enojo con estas cosas, como que me encandila, ¿ya? Entonces, cuando ocurren estas cosas, vamos dando cuenta que dentro del país se va tejiendo esta red en función de qué? De tener una educación biologicista sexualmente, en donde la reproducción humana iba a salvarnos de toda esta masacre. La población, obviamente, que se disminuyó en función de los asesinatos. Fue una masacre lo que ocurrió acá. Junto con eso empezó a jugar la Iglesia Católica en función de esta hegemonía de las iglesias que fueran evangelizando todo esto, ya el sur sobre todo, consecuencia que seguimos viviendo en el territorio hoy en día, ya, pero que ahora juegan otros tipos de actores dentro de esta iglesia. Espérame, permiso. Entonces, ocurre que esta educación católica en la cual castigaba a la homosexualidad con pena de muerte, recuerden que nosotros hasta el año 2003 estábamos penados de muerte, ¿ya? Es decir, a nosotros nos podían matar por ser, por crimen sodomita, ¿ya? Eso estaba penado y eso viene a través de esta constitución que se crea en relación también a esta iglesia católica que tiene un dominio hegemónico dentro de la población. ¿Para qué? Para poder dominarnos también emocionalmente, sentimentalmente a las masas en relación a la doctrina del shock que nos habían dado a nosotros en ese tiempo. Esta doctrina del shock obviamente que te desencaja emocionalmente y que mejor que tener una red que es Dios, o sea, que mejor que tener Dios al lado tuyo. Esto se entabla dentro de la educación sexual en Chile, donde se fija este currículum biologicista, en el cual enseñan a la mujer a que, por ejemplo, tengo los textos de estudio acá atrás, que si usted está embarazada se tiene que quedar en su casa descansando, en el año 1980. Entonces se empieza a percibir esto dentro de la población, pero siempre estaba esta población unida detrás que quedaba de estas células que habían trabajado antes de la UP, ¿ya? No sé si de repente vieron como Isabel Allende la serie, Isabel Allende como que siguió trabajando en función como de distintas cosas, pero afuera y adentro del país. Sigue esto ocurriendo, la gente que, bueno, obviamente tiene mayor privilegio es capaz de abandonar el país y no la matan, ¿ya? A través de sus redes de contacto, y estas empiezan a hacer contacto a través de otras redes internacionales para lanzarnos ayuda a nosotros, ¿ya? A nosotras y a nosotras en función de esta reivindicación de derechos reproductivos. Junto con eso nace esta unión de Latinoamérica y el Caribe, ¿cierto? En donde, déjenme buscar el nombre que se me fue. Bueno, junto con eso nacen otras internacionales como ILGA, ¿cierto? Vienen estas de Latinoamérica y el Caribe que hacen función en relación a lo que nosotros necesitábamos, a la conferencia del Cairo, ¿ya? La primera conferencia de Naciones Unidas sobre la población en desarrollo de 1974 y el hito histórico marcado en la conferencia del Cairo de 1994 tuvo múltiples avances en materia de políticas públicas y derecho internacional, movimiento social mundial e investigación relativa al ámbito de la población, salud, derechos humanos y género. Abordaremos aquí 4 importantes tendencias constituidas en los antecedentes. Ojo con esto. Lo que se aborda en el Cairo, que marca también la historia política del país y de nosotros también en relación a la ONG, como nos hemos ido reivindicando en función de esto. En el Cairo se basan los principios de salud consagrados en los primeros párrafos de la Constitución de la OMS. El primero define la salud como un estado general de bienestar físico, mental y social,
y no mera ausencia de enfermedad y dolencia. Esto lo saben las personas que trabajan en salud, se lo pasan en el primer año, definición de salud. Lo que lleva a un enfoque más amplio e integral, cuyo título ilustrativo va en función de la medicina. El segundo principio consagra el disfrute más alto nivel posible de la salud, como un derecho fundamental de toda persona, sin distinción de raza, religión, opinión política, posición económica y condición social. Casi 30 años después, Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales en 1976 reafirma esto en un marco integral de derechos. Estamos hablando de 1973 también, paralelo a la historia de Chile. Ojo con lo que está ocurriendo, le estoy leyendo. Por un lado tienen esta historia mundial de Latinoamérica y el Caribe que fija estas normas de consagración a la salud como individuo, y acá a nosotros nos están ahorcando y nos están quemando, ¿ya? En segundo lugar, el incremento a nivel mundial del activismo en favor de los derechos de las mujeres reproductivos en el mismo periodo, tuvo fuerte influencia sobre el campo poblacional, ¿ya? Durante el decenio de las Naciones Unidas para la Mujer en 1975 y 1985, las mujeres ya tenían esa ola feminista, desde ahí que más en otra ola feminista. Katy, no sé si tenéis autoras feministas o representantes de la ola feminista, o alguna o alguno de ustedes que sea de la época de 1975 a 1985, más o menos. Estamos hablando de la segunda ola feminista. Hay algunas feministas radicales como Andrea Dworkin, que es famosa por una postura muy dura contra la pornografía, contra el trabajo sexual, y que tiende a ir un poco más por el lado del macho y del falo violador. También ahí estamos con Angela Davis, que es más interseccional, que ve feminismo negro. Y a nivel local tendría que revisar. Típico cuando te preguntan por autoras se te van, Está pero bien, amiga, no se preocupe. en general como contexto en aborto, lo que pasaba antes de finales de la dictadura, para ser más específica, era que el aborto no era legal exactamente, pero no estaba prohibido. Estaba tipificado un poco en el Código de Salud, se veía más por temas de salubridad, y si bien no se fomentaba, sí había esta perspectiva médica de muchos que recibían pacientes y las atendían discretamente bajo la idea de que estas mujeres iban a abortar sí o sí. Y una de las consecuencias cuando el aborto es completamente ilegal y se tiene que hacer de manera clandestina es que muchas de estas mujeres terminan con infecciones brutales, algunas tienen que hacerse histerectomías completas y algunas derechamente mueren durante el proceso de aborto. Por eso es que los médicos decían, entre tratarla yo y después darle un método anticonceptivo que se estaba ingresando durante la unidad popular, mejor le evitamos que se muera. Sin embargo, a finales de los 80, una de las últimas gracias que hizo el gobierno, la dictadura de Pinochet, es que desde el gobierno se criminalizó completamente el aborto, incluso si había riesgo de muerte de la madre, incluso si el feto era inviable o si había caso de violación, incesto, y de hecho en la Constitución del 80, ellos en el derecho a la vida incluyen explícitamente que se protege la vida del que está por nacer, porque de lo contrario se asume que el derecho a la vida es para todos los que ya están vivos. Y es algo que se da en todo el ordenamiento jurídico. Si tú ves, por ejemplo, herencia, alguien que tuvo un embarazo que no llegó a término, ese bebé nos cuenta como que murió y recibió su herencia y ahora hereda a alguien más. Se asume como que no existió, jamás. Tiene que nacer vivo para que empiecen a recibir sus derechos civiles y todo. Y esto, en el caso de aborto, al colocar explícitamente que se protege la vida del que está por nacer, se le da una protección extra que no se da en el resto del ordenamiento jurídico.
Quejo. Buena. Oye, en paralelo a lo que dice la Ketty, yo la voy a ir complementando. Para esto les voy a leer una serie de tratados que se hicieron dentro de, estamos hablando de lo que estaba pasando en Chile, ojo. En los años 90, dos conferencias de las Naciones Unidas realizadas inmediatamente antes y después del Cairo aportaron significativamente la legitimidad del labor pro de los derechos de la mujer, realizado sobre la base de Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra mujer, vigente en 1981. Los acuerdos de consenso de las Conferencias Mundiales de los Derechos efectuados en Viena de 1993 y Conferencia Mundial realizada en Beijing en 1995. ¿Ya? Ojo, porque ya estamos en la historia después de cuando estábamos en momento de transición. Ese era el primer gobierno de Elwin. Todavía estaba criminalizado todo esto. Ya no había cambiado nada, solamente el gobierno. Solo que ya no mataban a las feministas por tratar de organizarse tan Claro, directamente. claro. Entonces, a pesar de este bloqueo comunicacional, viene todo esto que es la organización dentro de las personas, esta ayuda internacional que hemos visto a través de distintos tratados que viene para Chile. Estos tratados a través de cumple internacionales obligan a estos sujetos que mantienen el poder dentro de Chile a ir firmando tratados, pero no los van cumpliendo, solamente se van firmando, ¿ya? Se van firmando porque es parte de, pero estamos hablando que en ese tiempo reinaba el caos, reinaba la muerte, entonces no habían formas de protesta porque eran bloqueadas. Aún así, las colas se fueron organizando por debajo y se fueron fundando distintas organizaciones, las que hablaba Renan, yo no me acuerdo, ¿ya? De ahí yo las tengo que estudiar, no me acuerdo ahora. Pero una de las más antiguas fue la marcha también de las colas que se vino dentro de este gobierno que se recuerda como una de las primeras marchas. También tenemos que recordar contextos históricos como la quema de la Blue, les va a decir, la de Divino era la que se quemó, no, Divine, la la Divine Divine. en Valpo, ¿sí? Una discoteca famosa principalmente por atender a población LGBT, que otra vez era, muchas veces era más discreto porque no era seguro, pero sí ya estaba ganando cierta fama y como un ambiente más inclusivo, por decirlo así, y que estaba siendo una discoteca bien de moda, era del lugar en que tenías que estar si eras un famoso decente. Y por supuesto eso es inaceptable y se da el incendio de manera un poco sospechosa. Junto con eso también ir recordando que nosotros ya vieron historia un poco mundial en donde se hablaba de Stonewall, ¿ya? Y esto pasaba al paralelo, y en Chile pasaba esto, ¿ya? Y Latinoamérica nos salvaba por otro lado. Y hay varias cosas que tienen que ir cruzando para que ustedes vayan convirtiéndose en sujetos de un saber no solamente del presente, sino como ustedes sujetos de derechos también, ¿ya? Desde dónde nace esta lucha o esta reivindicación de nuestros derechos, que todavía seguimos peleando hoy en día, ¿ya? Entonces, el contexto mundial, el contexto nacional, de dónde viene la ayuda. Volvemos a Chile y nos vamos a volver hacia una parte en donde vamos a ir hacia la historia de la ONG acá, cuando hablamos de estos grupos reivindicativos, empieza a salir primero que todo Acción Gay, ya el móvil H es antiguísima, es una de las primeras, ya, en donde Móvil estuvo en dictadura, me estuvo en parece, dictadura. que por eso tiene la fama tan grande hasta el día de hoy. Tú puedes decir ahora que el móvil está más vendido, que ya es más higienizado, todo lo que quieras, pero a pesar de las críticas, el móvil sí fue un ente muy relevante en una época en que el solo hecho de ser activista, de ser un ente político fuera de la derecha y fuera de pro dictadura, era causal de muerte y de ser desaparecido. No es menor el tipo de riesgo que puede conllevar el ser activista y tomar un rol público en estas actividades. A ver, ejemplo de eso, no tenemos que ni pensar tanto, vamos ahora, vámonos al otro lado de la tortilla, vamos por ejemplo a Colombia o a otros lugares donde los activistas de relación a los derechos medioambientales los matan, ¿ya? Y acá en Chile también, Acá en Chile acá en igual, el sur. ¿cachai? Pero acá es como muy extraño, no sé por qué me fui allá, que siempre lo pongo de ejemplo. Y en otros lugares, las personas que están haciendo educación sexual en la otra parte del mundo, por Ucrania, son lugares como helados, a la gente que hace educación sexual o es y la están encarcelando, ¿ya?
Sí, Entonces, ahí parte del problema es que muchos de los Rusia en sí criminalizó todo lo que sea propaganda LGBT. No me acuerdo qué tanto criminalizó el ser LGBT en sí, y todas estas naciones que son de la ex Unión Soviética están en una lucha de poder porque Rusia efectivamente sigue siendo muy poderosa, y ahora estamos viendo cómo está una posible invasión a Ucrania. Y normalmente lo que pasa es que cuando un país empieza a irse para un camino más dictatorial, más fascista, no es algo aislado, sino que también se empieza a diseminar ese tipo de ideas y ese tipo de discursos en territorios cercanos. Nosotros vimos cuando empezó Trump como candidato más en serio del Partido Republicano de su país, ligerito empezaron también a diseminarse más discursos similares y más figuras similares en el resto de Europa y en Latinoamérica también. Pensemos en lo que después de Trump viene Bolsonaro y viene Piñera, y una versión mucho más autoritaria de Piñera que la que había habido antes. Y mientras más influencia tiene un país, mientras más poder tiene en relación a sus vecinos, más lejos llegan estas ideas, porque aparte se va moviendo la, en la escala de lo que es aceptable y lo que no es aceptable. ¿Qué tipo de discursos permitimos en las redes sociales? Cuando vemos la escoba que le quedó a este loco del Partido Republicano, que irónicamente dijo que darle el derecho a voto a las mujeres había sido un error, eso también es un barómetro. Se está midiendo qué tan aceptable es ese tipo de discurso, primero en las redes y espacios que ellos habitan, como Partido Republicano de Chile, y por otro lado se va midiendo qué es lo que va respondiendo la gente fuera de ese partido y qué tanta cabida le damos a ese discurso versus al discurso de que, no sé, la infancia trans es una amenaza similar a abuso sexual. Todo ese tipo de discurso, y para el otro lado también, qué tanto aceptamos la existencia de comunidad LGBT o la exigencia de derechos que hacen grupos feministas o grupos ligados a la discapacidad. Uno tiene que estar con el barómetro pendido no solo para el movimiento directo en que está participando, por ejemplo, Valdiversa LGBT, sino que también qué está pasando con activistas y con movimientos paralelos, con el medioambiental, con el feminista, discapacidad, migrantes, porque al final todo va moviendo el barómetro de cuánta violencia es aceptable y cómo el Estado responde ante las solicitudes de garantías y de derechos que hace la población. entonces, en relación a las garantías de los derechos que va exigiendo la población, como les va diciendo la Kate, en función de lo que ocurre en un panorama mundial nacional, ¿ya? Se van formando estos grupos de aliados o aliados, ¿cierto? En donde se van como haciendo camaraderías que van exigiendo derechos a la población, ¿ya? A través de esto vamos a hablar un poco de esta historia cola en donde empieza el móvil, acción gay en los años 90, bueno, en dictadura empieza el móvil, en el año 80 y, no, 70, 80, No como olvidar en el año igual, 85 más o menos. no olvidar también a Yukelén, que fue una Ah, organización lésbica que se formó después del asesinato de Mónica Briones en Santiago y que empezó igual harto movimiento lésbico. Gracias, eso se me había olvidado. qué Y buena. acá Iván decía que el móvil oficialmente se levanta como ONG el 91. Sin embargo, y acá es detalle más administrativo, una cosa es cuando se inscribe un movimiento en registro de organizaciones sociales con la MUNI o similares, y otra cosa es cuando empieza a juntarse el piño de gente, primero a desahogarse y a criticar el sistema,
y posteriormente ya como ente que hace presión y que hace intervenciones comunitarias, lo cual ya empieza a dar un nombre. Nosotros, como Valdiversa, no sé cuánto, estuvimos un par de años antes de inscribirnos, Creo que 2 años. oficialmente, 2 años. antes de ser organización oficialmente para el público. Sí, creo que estuvieron 2 años los chiquillos entre que se juntaron y se hicieron el hueveo y después siguieron al camino institucional. Eso es lo que ocurre con las ONG, ¿ya? Bueno, entonces viene esta creación de estas organizaciones paralelas y si se dan cuenta, mi memoria no da hacia la historia de las lesbianas o la historia trans. ¿Dónde queda la historia lesbiana y trans en todo esto? Yo no la he leído, no está escrita. Solamente hay historia de mujeres de movimientos de diversidad sexual, ¿ya? Pero sí se sabe a través del boca a boca de la historia que hay como editoriales lesbianas que levantan su información de historia de lesbiandad y de historia también de la memoria trans, ¿cierto? Entonces ocurre en Chile en paralelo esto, también por abajo, porque los grupos básicamente de ONG, que son nosotros, que son de diversidad sexual, se levantan en pos de una lucha machista en función de un gay, ¿ya? La lucha gay se llama. De hecho, era activismo gay antes, en donde los gays defendían a los gays y los demás, eran como gays y demás, ¿cierto? Entonces, esta lucha gay tiende a tornarse muy gay y obviamente muy patriarcal y obviamente muy hegemónica también y muy machista, en donde se defienden los derechos de hombres, ¿ya? Dentro Hombres de cisgénero, hombres gays. cisgénero, gays. Entonces, acá ya ocurre algo en la historia que empieza a haber un quiebre en paralelo con esto, las lesbianas empiezan a sentirse excluidas, en donde empiezan a nacer otras organizaciones. Y de esto tenemos que pensar qué es lo que pasaba con las trans en la historia del país y de las ONG. ¿Ya dónde están estas organizaciones tan grandes o dónde estaban en ese tiempo? Esas organizaciones en ese tiempo era Mara Rita, creo que estaba, y no, Sindicato Amanda Cofré, que es uno de los más antiguos, y antes de eso creo que estaba Mara Rita, ¿ya? Que nacen también en Valpo en pos de esta historia trans en función de la prostitución. Ya recuerden que la literatura nos indica que una persona que es trans dentro de los años, yo creo que antes de 2000, seamos amables, pongámosle 2017, 2016, seamos amables. Una persona trans antes del año 2016 tenía una experiencia de vida de 30 años en donde las mujeres trans o los hombres trans soñaban en sí mismos en poder ser viejos o viejas, ¿ya? En llegar a la adultez, a la vejez. Ese es el sueño de una persona trans según literatura, ¿ya? Eso lo dice, son palabras de Claudia, ¿ya? Que trabaja, Rodríguez, Claudia Rodríguez, que trabaja Fondo Alquimia. en Fondo Alquimia, ¿cierto? Tratamos de hablar, un saludo si nos ve por ahí. Estaba de vacaciones en la Huachi, pero igual le dejé ahí el pendiente, que ella es Pero una de ella las es de la histórica. histórica, pero histórica, niña, histórica, pero histórica. Junto con eso no tenemos que olvidar nuestra historia de las travestis, donde podemos encontrar estos iconos de Fausto, ¿cierto? En donde está la François, en donde está la Katiuska, en donde está la Janine Day, ¿cierto? Las transformistas. Yo tengo un tío que fue transformista, ¿ya? No sé su nombre, Con razón. estoy averiguando mi historiosidad también en relación a eso, ¿ya? Pero en función a esto se crean estos lugares también en donde, por ejemplo, Fausto es icónico, ¿ya? Fausto porque es una de las más viejas discotecas de Chile y creo que de Latinoamérica, la segunda, que se crea en tiempo de dictadura gay, en donde era totalmente penado este tema de relacionarse, era pena de muerte, ¿ya? Solo detalle, discoteca gay en tiempo de dictadura, no que hayamos estado en una dictadura gay como el meme. Ah, yo creo que casi era una capa. Ya íbamos niña en el año de 1990, era dictadura gay esta cuestión, digámoslo, ¿ya? Entonces, ocurre todo esto en el país y empiezan a nacer estos movimientos. Los movimientos nacen al igual que nacieron ustedes, que están acá, en función de esta necesidad o de ir pensando qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, cuál es el contexto, cómo somos como sujetos, ¿ya? En función de los derechos que se ven que no están siendo respetados, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Así van naciendo la ONG. Y a partir de estas preguntas que se va haciendo el sistema, nacen la ONG que van supliendo estas fallas del sistema. ¿Cuál es la función de una ONG?
es que va trabajando, ¿cierto? Va generando documentos, va informando a la demás población, tratando de que no se agredan los mismos derechos. Es decir, nosotros lo que vamos haciendo es que a través de lo que vamos generando de conocimiento, se lo repartimos a la demás población para que nos vayan reconociendo como sujetos de derecho. Lo mismo ocurre para las organizaciones medioambientales, por ejemplo, Greenpeace, que era no matanza de los animales o de las ballenas, lo mismo otras organizaciones como qué sé yo. Las monjitas estas que no construían nunca el templo, ellas también son una ONG que funcionaban en función de eso, ¿cierto? Entonces se va informando a la población de ciertas cosas para que vayan como consagrándose ciertos derechos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué la ONG hace este trabajo y hacia dónde apunta la ONG? Al removernos a nosotros socialmente, lo que vamos percibiendo es lo injusto de la sociedad. Como yo lo voy percibiendo injusto a través de nuestros pares, yo voy reconociendo esta injusticia. ¿Qué los lleva a que reventemos en ciertos estallidos sociales o en olas feministas o en marchas colas, ¿cierto? Que van exigiendo derechos que son parados a través de la sociedad en función del trabajo que hacen la ONG. ¿Qué ocurre con esto? Que la sociedad avanza más rápido que avanza el sistema. Y esto lo pueden ver también en el sistema educacional, que todavía no tiene nada, ¿ya? Todavía no hay educación sexual en los colegios. Por eso que acá estoy, no sé, tengo gente que tiene 17 años, 18 años, que ha salido del colegio 1 o 2 años, y está en esta instancia porque la educación no ha cambiado. La educación es un ente replicante de la cultura, de esta cultura machista y cisgénero que no es capaz de poder entregarnos la educación suficiente en relación a derechos sexuales y reproductivos y el respeto de distintos cuerpos para poder obligar a que se creen estas ONG que sí tienen que hacer este trabajo. Creo que si alguien no entiende o quiere que repita algo, les doy tiempo para que lo procesen, porque yo estoy escupiendo todo, así que voy a respirar, voy a tomar tecito un poquito y mientras piensen nomás, quedémonos en silencio y piensen un ratito, qué es lo que ocurre en su cabecita a partir de lo que le he dicho. Ya. Entonces, las ONG van supliendo esta fuga del sistema a través de hacer partícipe a la ciudadanía de las mismas demandas. Pero ojo con esto, que esto también puede llegarse a tornarse peligroso también, porque la ONG representa solamente a la ONG. En ningún momento la ONG representa a la población general, ¿ya? Desde ahí, por ejemplo, que tenemos que ir tejiendo redes. Por eso que nacen las redes, ¿ya? Porque la ONG sola no representa a nadie más que la misma ONG. Pero una ONG dentro de una red de otras ONG sí van tejiendo en el fondo un tejido social común que hace, consecuencia de esto, un estallido social, consecuencia de esto, un cambio institucional, consecuencia de esto, ahora estamos hablando de la historia contemporánea, consecuencia de esto, una nueva ley, una comisión constitucional. Ya estamos hoy día votando estos cambios de función de derecho, ¿ya? Y esto es consecuencia de estos sujetos o estas luchas históricas que se hacen en la ONG. Volvamos al año 19 más, a la dictadura gay de 1997, año 2000. Primeras marchas cola, en donde las marchas cola empiezan a ser percibidas por la población, nosotros ya empezamos a salir del closet, se ven distintos tipos de cuerpos circulando, ¿cierto? Donde se van encasillando o se van travestiendo de ciertos tipos de cosas. Entre ellos podemos encontrar la gente que era medio otaku, que era media dark, que eran medio hermafroditas, como que eran medio queer. ¿Cami? ¿En qué año era esto más o menos? Posiciónate en el año 2000, en las tribus urbanas, ¿ya? Ah, ya, Finales de los 90, inicios del 2000, Claro. ya. y para los que dictadura gay es una broma, es un meme, no es No, que haya habido realmente una dictadura homosexual. El concepto muchas veces o se usa como chiste o se usa de grupos conservadores que ya han estado en el poder y que están acostumbrados a que su postura sea concebida como la postura natural, obvia y que ha existido desde el inicio de los tiempos. Cuando hay esta respuesta desde grupos minoritarios en cuanto a representación, en cuanto a poder político,
se tiende a reclamar sobre que se está forzando estas nuevas filosofías y se da en todos los movimientos, se da, ¿por qué ya no puedo fumar en el restaurante? ¿Por qué las feministas están pidiendo derechos sexuales y reproductivos? ¿Por qué ya no podemos echar de la pega o de un colegio a alguien solo por ser de la comunidad LGBT? Oye, yo voy a aclarar y me voy a mojar el poto porque esta weá no es nada la academia. Esto es un curso de activista. Y yo sí digo que para mí en ese tiempo fue dictadura gay en posición de las ONG, de estos hombres gay hegemónicos y patriarcales, porque lo viví dentro de la historia de Moons, ¿ya? Ujú. Así que ojo, desde ahí yo me mojo el culo en eso, ya en función de políticamente, eso es. Romper el doble Ah, ya. discurso para mí eso, ¿ya? Tienes que El, explicar un poco eso porque en el tipo, chat estaba la por eso, duda. ahora vamos y posicionémonos históricamente por lo mismo, para que comprendan el porqué. Vamos a esta historia del año 2000 en donde empieza a salir Moons, empieza a salir, y de ahí yo me sustento en función de la historia de activista también, empieza a salir Moons, ¿cierto? Y empiezan a salir otras ONG alrededor, como está el Móvil o Acción Gay, que viene a través de esta lucha también del VIH. Y ojo con esto, todavía no hemos hablado de trans ni de lesbianas. ¿Qué pasaba con las otras disidencias? ¿Ya? En ese tiempo nosotros éramos comunidad, no, éramos minoría sexual, no sé si lo recuerdan, historia contemporánea casi también nuestra historia. Nosotros éramos minorías sexuales y éramos tratados como minoría en todos lados, donde se comprueba que no éramos minorías después. ¿Por qué? Porque empezamos a emerger. Luego de esto, de minorías sexuales, nosotros nos convertimos en diversidades sexuales, ¿ya? O más que nada comunidad, ¿ya? En donde estas minorías sexuales se transforman y se reconocen entre pares y empieza a haber una diversidad sexual que se reconoce. Y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está la disidencia en todo esto? ¿Hemos hablado de disidencia? ¿Matilde? Sí, perdón. Quería como agregar desde como el lado jurídico que cacho un poco más, como el por qué igual yo apoyo el concepto de dictadura gay, como hablando de el hombre gay, porque desde que comienza la discusión, tanto a nivel internacional, en las mesas de salud, y cómo se van bajando a los estados y etcétera, la discusión parte y se mantiene por mucho tiempo en la idea de el hombre gay y solo el hombre gay. Y como que solucionando las vejaciones por las que el hombre gay había pasado, como que ya se había solucionado lo que era como el mundo de los raritos, entonces sigamos porque estamos como ya pagamos la deuda histórica un poco de los países. Y el monopolio de la discusión, que obviamente la discusión de salud, de política, de economía en los países es súper transversal, no se estudia por separado, todo tiene que ver directamente. El monopolio de esa discusión sobre lo que es la comunidad LGBTIQ+, desde el inicio en Chile también se ha mantenido desde los hombres gay, dejando completamente en el olvido la marginalidad en la que viven hasta el día de hoy las disidencias, diversidades, solo generalizando por concepto. Entonces, sí, pues como que igual creo que vale la pena como no obviar eso, ¿cachai? Como que ha ocurrido hace muy poco cuando se legalizó el matrimonio igualitario. Yo creo que como que se esperaba una fiesta mayor, como un carnaval, así como, lo que esperamos por 40 años, y por lo menos en mi círculo, que es todo queer, no hubo ni una celebración, ¿cachai? Es como, no voy a celebrar el poder cumplir con un rito de base religiosa, menos, pues, ¿cachai? Como quiero que nos dejen de matar, quiero que nos dejen obligar a decidir entre una intervención quirúrgica o quedarte como cisgénero, como que hay cosas también, ¿cachai? Y que lamentablemente el monopolio de la discusión gay no ha dejado que se noten aún. Y ahí también hay un elemento de clase, de raza, no solo de la identidad, qué letra del acrónimo está al perteneces, porque también se empezó a hablar
con esto del matrimonio gay y qué tan relevante era, se vio mucho más como del hombre gay higienizado, clase media alta, con, generalmente más bien blanco, ojalá ya universitario, que tenga un trabajo más glamoroso, viaje internacional, todo el cuento, y no la situación de la comunidad LGBT que está metida en la pobla o derechamente en situación de calle. Claudia levantó su manito y de ahí Geraldine tiene una pregunta. Sí, gracias. Es que justo a eso era un poco mi pregunta para saber la opinión que tienen ustedes como activistas de las clases sociales. Justo lo que decías tú, Ketty. Cómo estas personas que vienen de una clase social más alta se imponen como que ya, esto es ser lo gay, o incluso no solamente en lo gay, también en el feminismo, en la discapacidad también se imponen mucho y dejan de lado, como la pobreza, porque creo que la pobreza aquí es como clave también, la situación de pobreza cuando se cruza con estos otros factores, se podrían decir, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo trabajo con personas en situación de discapacidad, y cuando trabajo con una persona en situación de discapacidad que además viene de una situación de pobreza, es muy distinto a alguien de otra clase social que tiene todos los apoyos. Además de que se invisibiliza también que las personas en situación de discapacidad también pueden ser lesbianas y que como que se infantiliza. Y ahí se cruzan todas estas características de las personas que llevan a que te discriminen. Entonces, como me gustaría saber un poco su opinión ahí también de ustedes, como más que todo esto de la clase social, ¿verdad? Porque me ha tocado ver como que alguien que tiene más acceso económico, no sé si no sufre discriminación, pero es distinto. Y como que ellos siempre tratan de imponer cómo se deberían llevar los temas, muy academicista también. Miguel, no sé cuál de los dos habla primero. ¿No había algo más? ¿Alguien más que tenía una pregunta? Nos Respondimos. pregunta el tema de disidencia. No sé si Ya. respondemos. ¿Puedo mezclar una respuesta con disidencia? Dale. Ya, a ver, lo que pasa con esto de las clases sociales, básicamente es que tú te vas impregnando de tus privilegios para solicitar cosas, ¿cachai o no? Entonces, desde ahí que van quedando detrás distintas demandas sociales que no vienen desde tus privilegios, vienen desde tu sentir, ¿ya? O de tu vivencia, más que de tu sentir es tu vivencia también. Entonces, lo que va ocurriendo con esto es que cada vez que un sujeto se va despojando de sus derechos por el no reconocimiento de los derechos, ¿cierto? Va cada vez sumiéndose en una lucha que es cada vez más gruesa para una persona, ¿ya? En el cual te va afectando a ti en tu diario vivir. Por ende, son personas que tienden a ser más discriminadas, personas que son incluso violentadas por el sistema, ¿ya? Estas personas que han sido despojadas de sus derechos por el uso, por el no uso, o por el no respeto, o por lo mismo, por la no información de la población a respetarlo también, porque estas personas que sienten que los va, en el poco, como que el sistema los va violentando también, y va reconociendo el sistema en cada uno de nosotros, ¿ya? Por eso que son personas que tienden a tener tal vez un poco más de rabia, porque todo uno o cada uno de nosotros representa el sistema, ¿ya? Pensemos que estas personas se van separando cada vez del sistema y van creándose así también las disidencias, ¿ya? Así nacen las disidencias sexuales, que son personas apartadas del sistema a partir de un despoje de ciertos tipos de derechos que los van violentando al torno del transcurso de sus vidas, ¿ya? De esa manera, bueno, es una de las tantas formas que puede aparecer una persona disidente o la historiosidad que tienen en común muchas de las personas disidentes, ¿ya? Y disidencia ocurre desde distintos aspectos. Por ejemplo, yo me declaro disidente desde mi historia de haber sido una persona que vivía en La Pintana, ¿ya? Que estaba en una población inmerso, donde, no sé, pues, yo no tenía una casa grande, vivía en una casa muy pequeña con hacinamiento. Entonces, de ahí que nacen también otras demandas que van afuera de este sistema. Un estallido social es empujado también por otros tipos de disidencias, no disidencias sexuales, ojo, otros tipos de disidencias que son sujetos que están fuera de este sistema, que no lo quieren.
Desde ahí que nacen otro tipo de sujetos también, otros actores con otros nombres, ¿ya? Podemos encontrar las demandas mapuche o el pueblo mapu, si nos vamos a ese lado, en donde ellos también se sienten fuera de este Chile, donde nosotros exigimos derechos dentro de este Chile. Ni siquiera para ellos estos son demandas, porque ellos no tienen problema con el respeto a la diversidad, ¿ya? Entonces, hablamos siempre de este sistema. Entonces, estos sujetos son vulnerados en el sistema y se van trabajando distintos aspectos que una ONG, que es lo que hace, va trabajando de tal manera de una construcción social, un acompañamiento del sujeto a través de pares, ¿ya? Y de reconocimiento entre pares. Si a ti te vulneraron este derecho, yo por haber sido parte de la diversidad sexual, a mí también me violaron cierto derecho. Vamos reconociéndonos a través de esta historia en común en función de cierto tipo de dolor que va ejerciendo en el sistema. Ninguno de ustedes está acá porque la ha pasado bien. Ninguno de ustedes está acá porque todos sus derechos fueron cumplidos. Yo vengo acá a informarme, o a lo mejor puede ser que sí, pero la mayoría no. La mayoría se está informando en pos de una pregunta en común. ¿Qué pasa si qué? ¿Qué pasaría si qué? ¿Ya? ¿O qué ocurre si yo? ¿Ya? Por eso están tratando de aprender. Y esa es la forma de ir transformándose también en activistas, ¿ya? No sé si conocen la diferencia entre activista y militante. Levanten su manito. ¿Conocen la activista y militante? Ya. Entonces, vamos a hablar primero de lo que se... No, vamos a terminar con la historia gay. Espérenme, por favor. De nuevo vuelvo. Oh, la loca, pero dispersa la niña. Ya. Volvemos a esto del año 2000, en donde 2005 les voy a hablar desde mi historia en 2007. Estos movimientos de la dictadura gay, como hablábamos, gracias por el apañe, ¿cierto? Empiezan a querer derechos en función de su masculinidad homosexual, siendo hombres, pidiendo derechos de hombre entre medio de un hombre, el sistema de un hombre, ¿cierto? Solamente que querían amarse con otro hombre. Desde ahí que viene esta demanda del matrimonio igualitario en ese tiempo, en el año 2007, y el eslogan era de la lucha, que yo iba en ese tiempo porque yo empecé como parte de la disidencia desde mi historia muy de poblacional, ya sumergido como en distintos derechos vulnerados, ¿cierto? Mi historia de la diversidad nace desde las disidencias, ahora después me vuelvo institucional, ahora un poco, entonces soy como extraño ser que me gusta mucho la disidencia. Entonces nace esta lucha en donde nosotros peleamos como el cola, el eslogan era, y una cuestión gigante donde decía, el cola rico se quiere casar y el cola pobre quiere culiar. Ese era el eslogan de lucha. El cola rico se quiere casar y el cola pobre quiere culiar, ¿ya? Y eso era verdad, porque realmente a una persona que era pobre o que era discriminada y que no tenía privilegios, no nos importaba casarnos, y todavía no ocurre, y esa fue la sensación de hoy en día. 10 años, 12 años, 20 años después, la misma sensación. ¿Qué no importa a mí que nos casemos si yo no sé? Que no tiene ni un brillo y otras cosas que necesitamos más que el casamiento, ¿cierto? Entonces, lo mismo ocurría en el año 2008, 2007, ¿ya? En donde nace también la lucha por el aborto, nace la línea aborto. Porque, ojo con esto, el aborto, el feminismo, las diversidades sexuales y los trans, está todo unido en función de un mismo tiempo. En ese caso de la dictadura gay, lo que fuerza es que estas personas que van quedando fuera de estas conversaciones, fuera de estos acuerdos, donde se van violando los mismos derechos, que eran un grupo o una comunión, empiezan a impugnarse entre ellos y empiezan a fragmentarse dentro de las ONG, ¿ya? Las ONG, el proceso normal, que es pedir, por ejemplo, un derecho, se pide, se solicita, se puede llegar a lograr o se llega a acuerdos con el Estado para suplir esta fuga y para que no se vulneren más los derechos, pero en un momento esto se vuelve como a hegemonizar todo completamente o a naturalizar todo lo que estaba pedido y empiezan a haber facciones que van en contra de esto en función de que siguen encontrando que no es justo, porque es natural de que somos tantas personas que no estemos todos de acuerdo y nosotros nos movemos en función de nuestro sentir. Y aparte de eso tenemos historia en común por tener un tipo de pasado en común o por tener un tipo de tema en común entre todos, ¿ya? Entonces se van fragmentando las lesbianas, sienten que no son escuchadas, ¿ya? Año 2008 nace RS, ¿ya? Las lesbianas no son escuchadas desde estos movimientos gay o de la diversidad, o gay, ¿ya? Las lesbianas, las trans ya tenían una historia Bisexuales. trans inscrita, o sea, inscrita ya como
como tal, las trans ya se habían agrupado, ya habían peleado por ciertos tipos de derechos donde no habían sido escuchadas, ¿cierto? Tenemos por otro lado, bueno, esas son las trans más fuertes de las disidencias, ¿cierto? Hablamos de una trans donde la trans en ese año se dedicaba netamente a la prostitución, ¿ya? Entonces, estas trans que se dedicaban a la prostitución ya tenían una historia escrita detrás, era una historia que se contaba dentro de las diversidades sexuales. Hablamos de que no hay sujetos en transición socialmente, no hay sujetos en transición, los cuerpos no eran transitorios en ese tiempo, los trans estaban dentro del closet todavía, sí habían sujetos que venían de otros países, y había muy poco, yo me acuerdo de Pascual trabajaba en MUMS en esos años, que era un sujeto, y la Claudia Rodríguez también estaba en transición, o ya la había terminado, ¿ya? Pero la Claudia también emerge como un sujeto trans de una figura pública, ¿ya? En esos años, en donde en la historia de Valdiversa se fragmenta, en mi caso, en donde se vive esta separación de derechos, ¿ya? Nacen las lesbianas por un lado que impugnan la lucha de los colas diciéndoles que tú estás trabajando a través del patriarcado, se dividen las trans en apoyo también a la lesbiandad, ¿cierto? Desde el sentir de ser mujer, ¿ya? Sobre todo por esta parte cisgénero que domina el sistema. Recuerden que todo es cisgénero, entonces esto no queda atrás también muchas de las partes de la transición o muchas de este ser trans o travesti en ese tiempo, hablamos del año 2005-2008, donde el travesti era lo mismo que una persona trans, ¿ya? Transexual también se usaba Todo mucho era más, lo mismo, daba igual. daba igual, todo era lo mismo, a nadie le importaba nada. Entonces empiezan a reivindicarse estas luchas y nacen estos tipos de ONG distintas que piden otros tipos de reivindicaciones hasta el presente actual, ¿ya? Si entendieron, levanten su mano, por favor. Si están entendiendo, levanten su mano. Su dedito para arriba, su corazón, lo que quieran. Hagan alguna cosa. Alguien está colocando lagrimita. Así es la vida. Se está dando cuenta de lo injusto que es, lo siento. Ya. Entonces, ya. Las diapos, hicieron diapos en la clase pasada, se las enviaron, se las voy a enviar por correo. Hay cosas que tienen que ir sabiendo, ¿ya? La diferencia entre transgénero, transexual y travesti. Travesti es una persona que trabaja o sea, que se viste de mujer en función de una labor, un trabajo, cuando hablan de un... No, perdón, lo siento. Transformista. A ver, no, ya. Déjenme acomodar mi cabeza. Travesti, y vamos a hablar de transformista y travesti. Vamos a hablar del transformismo primero. El transformista es una persona que trabaja como una obra de teatro para vestirse del otro género, tanto masculino como femenino, ya un transformista, ya que no necesariamente tiene una vida de la diversidad sexual o disidencias sexuales, ya. Hasta en RuPaul hay una transformista que es heterosexual claro, y cisgénero. Este término se apaña, estamos hablando de la historia chilena, este término queda entrañado dentro de nuestro ser como en el año 2005 y va cambiando conforme va pasando el tiempo a través de estos movimientos de la diversidad sexual, en donde queda este transformista, ¿cierto? Bien definido bajo lo que ustedes conocen como transformación en pos de un pago, un trabajo, o pasarla bien. Tú igual dentro haces transformismo cuando estás en Halloween y te viste mujer, ¿ya? De ahí viene la travesti. Ojo con esto, o el travesti, o el travestismo. El travestismo se acuña mucho al término queer. El término queer, que es del año como 1980, 1990, donde salía la queercicidad recién en los tiempos después de Stonewall, ¿ya? El término a queer, nivel academicista. A nivel academicista, ojo con esto, ¿ya? El término travesti se acuña a esta persona que es como amujerada, ¿ya? Que es y de nuevo volvemos a esta historia homosexual de la historia cola-hombre. El travesti es un hombre amujerado, ¿ya? Porque no hay definición para una mujer masculinizada más que un hombre, ¿ya? Marimacha. Una macha, una marimacha, o un sargento o una tres cocos, ¿ya? Ese es el término de los años donde el travesti era conocido como una mujer afeminada, un hombre muy afeminado, ¿cierto? Que tenía rasgos muy femeninos, muy sensual, que tendía a travestirse, ¿ya? O a transformarse como mujer en ciertos tipos de aspectos o eventos en donde hablamos de que el travesti no era asumido en la población común y corriente, en donde muchas veces se encasillaba como esta persona que se travestía rápido, incluso ejercía la prostitución, un travesti, ¿ya?
donde se denigra a el concepto como persona. Dentro de la comunidad ser travesti se tiende a denigrar. Si yo te digo, ay, que travesti, se asume en esos años que era como, ¿qué travesti de qué? ¿Por qué no soy una travesti? Yo no me he visto de mujer, era casi como un insulto, ¿ya? Pero este término travesti va mutando como el término queer en otros países, muy bonito lo que ocurre. Este término travesti va mutando y se va encasillando en una persona como un sujeto, ¿ya? Yo me declaro una persona travesti, yo me siento travesti, ¿ya? ¿Por qué? Porque también tengo parte de esta historia travesti detrás, de esta ira travesti, de este ser travesti libre, de ser una persona que quiere hacer lo que quiere, ¿ya? Entonces el travestismo empieza a tomar fuerza y se torna en función de que el travesti es un ente o un sujeto fuerte hoy en día, ¿ya? Un sujeto que es capaz de explotar o de tomar la rienda de la decisión y ser travesti para lo que voy a hacer. Soy travesti, ¿y qué? Tengo fuerza para hacerlo. Desde ahí que el travestismo se entorna a ser una cuestión como de un sujeto como casi denigrado, y de esta misma denigración se nace a este empoderamiento del término travesti. Entonces, eso es ser travesti hoy en día. Una persona, de hecho, bueno, pueden escucharlo para risa, todo por aquí, por allá, pero una persona que se siente como travesti, yo me siento un travesti, desde ahí viene Claudia Rodríguez, que habla de su término animal travesti. Yo soy un animal travesti en contra del sistema capital, ¿cierto? Ella, que su eslogan de lucha en el año 2008-2010, cuando sale la lucha feminista de la línea aborto, ¿ya? Ay, lo siento, Claudia, que lo haga explotar, pero así es la vida, es el camino del activismo. Viene a ser este ser travesti que viene acuñado a través también a la Claudia. Yo le acuño mucho esta fuerza a la Claudia Rodríguez, que se encardina en un ser travesti fuerte, ¿ya? En donde el travestismo toma mucho empoderamiento. En Entonces, Argentina el movimiento travesti también es muy poderoso y claro, se ve como precursor del movimiento trans en general, y todavía se usa el término travesti de manera aceptada. En cambio, yo soy del área de profe de inglés, entonces si tú hablas en inglés llamando a alguien travesti, tiende a ser percibido como un insulto, en especial si ves que es alguien de género dudoso o en el espectro trans. Palabras como para empezar guerra y para delatarte como conservador. qué bueno que dijiste eso, ya. Travesti sería más una expresión de género que una identidad de género a diferencia de ser trans, ¿o no? Yo no encasillaría en una entidad, a lo mejor, no lo sé, yo creo que me mojo mucho el culo, a lo mejor no es, pero nunca me lo había preguntado Dani, pero si es como un ser, o tal vez no es nada también, ¿para qué encasillarlo? Puede ser que travesti sea travesti, pero si hay que mojarse Sí, el culo, yo no diría como una identidad de repente. yo lo he visto Sí. más como una expresión de género, más que como una identidad en que psicológicamente tú te consideras a ti misma como alguien de otro género, ¿cachai? Yo me siento travesti. También nos queda lo que es concepto de transexual y transgénero, Ya. que acá estamos hablando de personas que son asignadas de un género al nacer y que posteriormente hacen la transición a otro género. Normalmente se habla de persona que pasa de hombre a mujer o de mujer a hombre, que son las más conocidas, y normalmente se percibe como transgénero a alguien que todavía no ha hecho toda su transición médica, no se ha hecho la parte quirúrgica de la transición, mientras que una persona transexual vendría siendo alguien que ya se operó, en particular lo que es genitales. Sin embargo, es discutido también qué tan apropiado es hacer la distinción. Muchas personas se refieren a sí mismas solamente como trans, y claro, porque hacer la transición antes se percibía como que era o todo o nada. Tú tenías que no solo cambiar tu manera de vestir o tu identidad legal, no solo tenías que hormonarte,
tenías que hacerte todas las cirugías habidas y por haber para ser considerada una verdadera persona transexual. Ahora el discurso que hay es, por un lado, no todas las personas quieren hacer toda la transición médica, no todas las personas pueden porque implica un privilegio económico, tienes que tener buena salud para hacerte la parte quirúrgica y algunas personas no pueden llevar bien las hormonas y se percibe como que es invasivo pedir identificar al tiro a alguien y que te diga no solo que es trans, sino que te dé su inventario de aparato reproductor y de características sexuales secundarias. De hecho, en países de habla español, todavía se tiende a usar el término de transexual, pero otra vez en inglés, si tú te refieres a alguien como transexual en vez de transgénero o simplemente trans, se entiende que eres una persona más bien conservadora y en el caso de que seas una persona trans, y en general, que tú consideres que la verdadera persona trans es otra vez esta que se hace todos los procedimientos posibles en algo que se conoce como medicalismo. Lo siento. Lo otro es que igual el movimiento ahora se ha concientizado quizás que sea solo la palabra trans, que engloba todo esto y que no haya mucha distinción entre transexual y transgénero, por ejemplo. Sí. Porque antes era comunidad LGBTI, LGBTIQ+. Eran como 3 o 4 T. Y quedó como en trans nomás. Sí. Y eso es lo otro. Antes de darle la palabra a Matilde, cuando nosotros hablamos de conceptos e ideas, surgen de manera muy democrática. No hay un comité central que cree estos conceptos con una definición. Y cuando tú ves a la RAE o cuando tú ves a la academia reaccionando y tomando una postura, hay años, tranquilamente una década, si es que no más, en que la discusión la estaba llevando la gente en las calles antes de que la academia reaccione. Miguel, la parte histórica, mencionaba el nacimiento de la teoría queer, que oficialmente empieza por el 89-90, porque ahí es donde aparece en los primeros papers y artículos académicos. Pero la gente que fue levantando el movimiento y las vivencias que llevaron a la creación de la teoría queer estaban de hace mucho tiempo antes. Porque otra vez la posibilidad de que una persona de la comunidad LGBT tenga acceso a educación y más encima educación universitaria y posgrado es mucho más baja que de la población cis-hetero. Matilde. Sí. Yo quería decir con respecto a que habían hablado como de, ya, ¿para qué vamos a hacer la distinción? Como, ¿por qué es importante eso? Sí es importante porque, claro, es cierto que por décadas se han llevado este tipo de discusiones y han estado y han ido evolucionando en el planeta y hemos ido influenciándonos entre medio y etcétera. El movimiento queer ha sido muy bacán, por ejemplo, como decía en ese sentido. Sin embargo, como los cambios sustanciales, por ejemplo, como que de verdad pueden como hacer cambios, ¿cachai? Por ejemplo, de tener el hecho de que la gente muera antes de los 30 años, es súper difícil que sea realmente desde las organizaciones, meramente desde las organizaciones sociales. ¿Cachai? El poderío económico, social, político lo tienen los estados o las principales esferas de poder de los lugares. Y es súper importante, y quería relacionar esa idea con respecto al tema de la dictadura gay. En Chile se comienza como a considerar la idea de como sacar esta idea de que es tan demonio desde el aspecto jurídico, solo para el mundo homosexual varonil, desde el año 98, que hay registros, o sea, igual poquísimo. Sí, pero
la idea, por ejemplo, sobre diversidades en Chile aún no existe, a pesar de que la Convención Americana contra todo tipo de violencia y discriminación, en la que Chile se adjuntó el 2015 y ratificó el 2017, apuntaba que Chile y todos los países de Latinoamérica y el Caribe tenían que hacerse cargo de las personas que estuvieran fuera del espectro cisgénero, porque hay una susceptibilidad muchísimo mayor a vivir todo tipo de discriminaciones en la calle, a no recibir atención médica, etc. Y no sé, por ejemplo, como decían las compas, sí, hoy en día existe ese discurso en Chile y en varias partes. Se habla de que no tenéis por qué elegir cómo castrarte un poco más para ser más o menos hombre, trans o no, como que la discusión va por otro lado, es cierto. Sin embargo, por ejemplo, lo que regula hoy en día en Chile es la ley de identidad de género y es súper contraria a eso. Si le dais de verdad una lectura, porque una lectura rápida no es tan terrible, pero si la empezamos a analizar, por ejemplo, con todo lo que tiene unión al código de salubridad, al código de todo lo que tiene que ver con el área de medicina, guay, no entiendo. Es súper heavy, es súper densa, ¿cachai? Como, mejor no digáis que eres diverso, hermano, lo vaya a pasar mal, ¿cachai? Vaya a pasarlo mal. Hay riesgo de salud de las personas no cis del país, ¿cachai? Es un riesgo súper real. Lamentablemente, por más que les maricas, trans, etcétera, hagamos ruido en las calles, los cambios sustanciales no ocurren hasta que esas esferas de poder empiezan a hacer esas discusiones. Y al parecer no tiene que ver con la respuesta a la calle, es cuando se les para la raja un poco. La convención del 2015 salió como que porque se acordaron, más o menos, no es que haya habido como una weá histórica que ya ahora sí, no, fue como ya, pesquemos esta weá que tenemos olvidada hace más o menos 8.000 años, ¿cachai? Entonces eso es una lata como tener que seguir acatando este tipo de weas tan de civiles, ¿cachai? Pero es peludo, por ejemplo, evitar que la gente muera en las poblas o en los campamentos, por ejemplo, sin ese tipo de apoyo. Sí, de hecho hay algo muy real en que los cambios históricos son lentísimos. En general hay mucha gente que queda con los pies en la calle, gente que se la pasa en reuniones tratando de convencer de nuestra humanidad a representantes con poder político, y algunas personas terminan muriendo sin alcanzar a ver las mejoras de la sociedad por las que lucharon. Incluso qué tan aceptable es la violencia, qué tanto son temas de educación, en que primero tienen que cambiar de mentalidad los profes, directivos, que trabajan directamente con el alumnado, los sistemas de salud tienen que cambiar de mentalidad y convencer al que en realidad nunca se ha cuestionado el tema, es difícil, no te lo negamos. Yo personalmente he hecho charlas en consultorio y en centro de Sename en que la gente se nota un par de personas que no están ni ahí con el tema y que a pesar de que les dicen que es relevante y que incluso piden el consejo porque salió la ley de la circular trans en educación y no tienen idea cómo implementarla, aún así se niegan a actualizarse y por ende cuando ellos encuentran estudiantes trans no les dan el trato que corresponde y nos toca hacer una pega súper constante de recuerden que estas personas son seres humanos también. No sé qué pueden aportar Miguel y la Dani en ese sentido. Yo lo que puedo ir aportando en función de el cambio como institucional, lo que van forzando, a ver, lo que va supliendo este sistema, o cómo se va apoyando, o cómo nosotros vamos adquiriendo derechos a través de estos tratados internacionales de derechos, en donde la comunidad internacional va pujando para ir firmando acuerdos o tratados que no son cambiados en ley, pero sí que son cambiados, no sé si en artículos o en modificación a la norma, o también se van convirtiendo en ley como la ley de aborto, ¿ya? Pero esto es porque va pujando a través de la comunidad internacional, más la lucha interna. En un momento lo que ocurre es que
en discurso, a ver, para que algo se produzca ley, tenéis que tener un cambio de trabajo social súper brígido, en donde tú seas capaz de romper el doble discurso. Cuando tú rompes el doble discurso social, eres capaz de pedir una ley, ya como exigirla desde la población, ¿ya? Por ejemplo, el aborto rompe el doble discurso y se va debilitando en función de la Iglesia Católica también. La Iglesia Católica va decayendo en el país, y esta educación católica biologicista va saliendo y se va modernizando el sistema y el cambio social. Entonces la ola feminista se toman todo esto, ¿cierto? Por algo es una ola, se lleva todo y levanta una ley de aborto a través de la población y a través de las demandas y de las distintas protestas que emergen de la población apoyada por organismos internacionales, que va y le dice a usted ahora, como lo hace UNESCO, como lo hace Falco, como lo hace La la Organización Mundial de la Salud. ONU, o les dice, oiga, usted firmó todos estos tratados antes, respételo, ¿cierto? Que los vayan respetando y tienen que hacer sí o sí un encasillamiento en donde el doble discurso ya no exista, en donde sí o sí los locos ya no pueden cerrar los ojos y tienen que cambiarlo. Eso nace en función de la ONG, porque la ONG lo que van haciendo es que van tomando consultas ciudadanas, ¿cierto? A partir de nosotros, si yo a ustedes le hago una encuesta hoy en día, yo tomo esta encuesta, la transformo en datos y yo digo, estas personas que pertenecen a Valdivia o que pertenecen a Chile tienen estas demandas en función de lo que está ocurriendo en Valdivia, ¿cierto? Y eso se toma una encuesta mayor y se empiezan a demandar ciertos tipos o cosas particulares que demandan la ONG. Pero ojo, la ONG representa solo a la ONG y eso también puede ser peligroso porque las otras demandas quedan afuera. Las disidencias no tienen participación dentro del sistema institucional porque son disidentes también, ¿ya? Entiéndonos, ahí hay otra pregunta que salía por ahí, el término diversidad sexual y disidencia sexual. La diversidad sexual somos, por ejemplo, Valdiversa, diversidad sexual, no disidente porque no está casi institucionalizado dentro de un sistema de ONG, ya somos parte de una red, ¿ya? Valdiversa... Nos llaman de gente de entes de gobierno para que le hagamos capacitaciones. Claro, entonces la lucha se fue transformando en esto, que es lo que debería hacer toda la ONG y lo que hace. Y aparte de eso, tienen que sumarle los quiebres dentro de la ONG. Valdiversa también pasó por quiebres de ONG, que lo vamos a ver también en la historia de Valdiversa, en la historia valdiviana, ¿ya? Pero también ha pasado la organización por quiebres, ¿cierto? Y por ciertos tipos de olas medias feministas, no sé, yo de repente veo, visto Valdiversa feminista, lésbico, medio trans, empecé con una mirada también hegemónica gay acá, donde había mucho hombre homosexual, ¿te acordáis, Ketty? Todos hombres. Yo entré a romper esa cuestión con la Nachla, entramos full. A ver, esta weá es de puro hombre, a ver dónde están los trabajos con mujeres de la comunidad. Ya, pero no le adelanté nada, niña, no adelanté nada después. Entonces se va creando esto de que nuestras demandas se van transformando en papel y vienen las universidades. Acá les voy a mezclar todo. La universidad o la academia va y les pide estos tipos de datos a la ONG en donde participan las tesis de ustedes, participan los trabajos de las consultas, participan lo que levantamos nosotros hacia una población y que le entregamos también al Ministerio de Salud, de Educación, esto y esto otro, en donde lo que va ocurriendo es que estas... espérenme. Donde estos organismos van compartiendo información, la academia se apropia de esta información, saca papers, y los papers avalan a través de las investigaciones hechas a través de las ONG. Por eso son tan importantes, por eso son las creaciones de las ONG. Por eso la caza de ballenas ya está prohibida. Por eso ya no podían dar o quemar los bosques nativos. Por eso ya no podía intervenir un humedal. La humedal Lancachilla ha sido muy importante dentro. Se van creando leyes territoriales, incluso no son ni siquiera, son validadas por la sociedad. Que tú vayas a fumar está dentro de una ley y dentro de una propaganda, pero aparte de eso es castigado socialmente si vaya a fumar a un parque, a un bosque nativo. Ya cualquier persona es capaz como de tiene la obligación de decirte, oye, apaga esa weá, ¿cachai? Entonces lo mismo ocurre hoy en día como nosotros como sujetos de derecho, ¿ya? Y ahí Sí, volvemos y acá también está, no, si uno ve desde afuera, cuando surge el aborto libre y surge todo el tema con los pañuelos verdes, y uno ve, es casi, nació espontáneo este símbolo con el color,
y la propuesta, y tienen todas estas referencias, pareciera mágico, pero en realidad años antes, otra vez empiezan encuentros de las feministas de distintas orgas, encuentros en que se dan discusiones súper densas, y quienes tienen activistas con formación en leyes, con formación en medicina, en trabajo social, todas estas van haciendo trabajo y van creando sus propios documentos, tanto para el lado de academia como para el lado legislativo, y empiezan a correr estos manuales para hacer el aborto con pastillas, por ejemplo, y redes feministas para conseguir las pastillas. Y lo que uno ve como una ola espontánea y súper veloz, en realidad son miles de personas que se han roto el lomo y el cráneo tratando de sacar el texto que muchas veces las ONG llevan los textos prácticamente listos a los legisladores a los que apelan. Ahora nosotros hace poco vivimos eso con la MUNI, cuando firmamos el compromiso, se vio súper bonito, la municipalidad nos apañó todo el cuento, pero antes de eso estuvimos gente conversando, armando cuestión, y después rompiéndonos el cráneo y quedándonos hasta las tantas, creando el documento con lo que queríamos decir, y algunos que tenían estudios de años anteriores con las referencias relevantes al tema. ¿Miguel? Ya va. Ya. Te piden Entonces, volver a explicar un poco por qué Valdiversa es diverso y no disidente. ya. Chuta. Ya. Voy a volver a eso. Déjenme terminar la idea para que vayan entendiendo cómo se van creando estas leyes o de dónde van emergiendo este trabajo. La academia le pide estos trabajos a la ONG. La academia va sacando papers, va sacando publicaciones, va sacando, en este caso, evidencia de lo que está ocurriendo. Se crean las leyes y las leyes citan a la academia, ¿ya? Y esa academia se cita en función del trabajo investigativo de las ONG, y las ONG se fijan en función del trabajo que hace con las personas, ¿ya? Por eso son importantes y así van funcionando, ¿ya? Más allá de lo que vaya a ocurrir una con la otra ONG, eso es como lo que ocurre naturalmente, ¿ya? Entonces, Valdiversa es diversa y no disidente porque la diversidad sexual se ampara bajo las leyes o normas institucionales. Los disidentes les interesa una raja. No así, o sea, primero, una persona disidente es alguien que está fuera del sistema porque, a ver, les voy a hablar de un tema de educación sexual y el tema de formación de las disidencias también. Las disidencias las van marcando un camino muchas veces que es violento en función de su forma de ser, de expresarse, de sentir, de esta lucha interna que viven y derriban el doble discurso de esta fuerza interna también, ¿ya? Una persona disidente es aquella que se sienta al margen del sistema por no ser reconocida como tal, ¿ya? O por no ser reconocida como es o como se expresa, ¿ya? Desde ahí que podemos llamar distintos tipos de disidencia o distintos grupos aislados que no participan en el sistema. Ya, por ejemplo, la gente que vive en situación de calle no está en el sistema, no tienen nombre existente, pero más o menos es como lo mismo, ¿cierto? Hay disidentes que están en situación de calle también y tienden que son de parte de la diversidad sexual. Ser parte de la diversidad sexual te lleva a ti inmediatamente casi a convertirte en disidente al estar fuera del sistema. Estas personas tienden a tener un perfil casi un poco violentado por el sistema, por ende no les interesa estar dentro de él, porque lo ha violentado una y otra vez. Desde ahí que tenemos muchas identidades trans que nacen desde la disidencia, en donde han sido discriminadas por el sistema por el solo hecho de no educarse el sistema mismo. Estamos hablando de un presente disidente. Hoy en día ustedes están viviendo el presente disidente, ¿ya? Entonces, lo que va ocurriendo con... Espérame. Ahí sí. Ya. Lo que va ocurriendo con esto es que las disidencias van naciendo bajo este concepto de separación del sistema y van viviendo una lucha aparte, ¿ya? Porque primero al disidente no le interesa el sistema porque ha sido violentado y primeramente se da cuenta de que el sistema es lo mismo una y otra vez que se va repitiendo y que el cambio no es. Y ellos necesitan un cambio actual social en función de unas cosas institucionales en donde saben que no funciona,
¿ya? Entonces la persona disidente se declara desde afuera de este sistema y lucha en función de lo que quiere o necesita. Como que esa es la mirada que podemos hablar de disidencia sexual. Mucha gente es disidente dentro del territorio porque no participa en esta institucionalidad. Ellos no van a firmar acuerdos, o ellas o ellos, con el municipio. Ellos no van a firmar acuerdos con otras entidades, o no tejen leyes, o sea, no tejen redes tampoco, o sea, que no sean disidentes, porque también sienten que la otra persona está en función del privilegio, las diversidades. Las diversidades tienen el privilegio cisgénero, discúlpenme, y digámoslo, ¿ya? De habitar de repente cuerpos cisgéneros con una expresión cisgénero dentro de nuestra diversidad, en el cual se ampara dentro de este modelo patriarcal, que está en función de una educación cisgénera, ¿cierto? Y las personas que quedan fuera de este espectro o que quedan dentro de esto invisibilizadas como apartes, ya tienden a ser disidentes por lo mismo. Y no les interesa porque se han vivido toda su vida, ¿ya? Pero también podemos decir que no todo el mundo, yo a título personal, tú no eres disidente toda la vida, ¿ya? Porque quiera o no, en un momento te ves sumergida dentro del sistema, quieraslo de alguna u otra manera. ¿Ya? Pero sí hay una etapa en que yo creo que de ahí hay un concepto, o sea, de aquí hay una discusión que se entablaba hoy en día a través de la institucionalidad de la representación de los constituyentes de las diversidades sexuales, cómo se representaban las personas disidentes, ¿ya? ¿Cómo se representa una persona disidente en la Convención Constitucional, de la Convención Constitucional si está fuera de este espectro? ¿De qué manera? ¿Cómo vemos las demandas disidentes si los disidentes no quieren entrar en estas demandas? ¿Cómo son? ¿Qué ocurre con estos seres que ya fueron elegidos que ninguno es disidente? O no sé si, o sea, a ver, ahí había una discusión en donde las disidencias sexuales también tienden a levantar hoy en día la lucha ya de sus derechos, pero lo hacen a través de no institucionalizarse, simplemente decir que son visibles dentro de este paraguas. Ojo, disidencias sexuales. Por algo, ustedes están viviendo el periodo no LGTB, o sea, no, yo empecé con el periodo GBTI, ya contestaban los gays primero. Después pasó el periodo LGTB, las lesbianas, la lucha lesbiana que le hablé yo, la ola feminista, LGTBI, ¿ya? Hasta ahí. Después vino LGTBIQ, LGTBIQ, donde las personas queer eran personas queer, LGTBIQ. Después, porque vino toda la ola queer de una mirada queer cuando empezaron a representarse las diversidades. LGTBIQ, T y I. LGTBIQ, lesbiana, gay, transexual, travesti, intersexual, queer. Y de ahí ustedes en el presente actual están viviendo el LGTBIQA+, QA+, QA asexuales, que ahora se integraron y levantaron su lucha en función de su visibilidad, personas asexuales. Y aromántico. Y arománticos, que es todo un dilema y todo un tema a conversar de una tarde completa. ¿Qué ocurre? ¿Cómo me relaciono yo amorosamente con una persona sexual? Y ellos habitan cuerpos actuales dentro de la población y son discriminados solamente por el hecho de ser asexuales, ¿ya? Matilde, te doy el paso al tiro después. Cuando termine te digo, ay. Entonces ocurre esto actualmente con las disidencias, donde el MAS representa las disidencias, porque puede ser cualquier otro espectro que no está dentro de esta diversidad sexual. Las disidencias se levantan actualmente, y un poquito antes igual, en bandera de lucha, ¿ya? Si nos vamos a la historia del territorio que vamos a adelantar, Pantera Disidente lo dice en su título, Pantera Disidente, ¿ya? En donde Pantera hace trabajo de disidencia. La disidencia también es mucho de poner el cuerpo en la calle, es mucho de hacer un trabajo fuerte, un trabajo incluso agresor de intervenciones, ¿ya? Muy pocas orgas tienen una mirada disidente dentro de su diversidad sexual e institucionalidad, ¿ya? Sí han tenido un pasado disidente o un presente disidente, pero estas van cambiando porque van trabajando en pos de lo mismo. Cuando ustedes, ahora viene la diferencia entre activista y militante. Cuando usted va trabajando dentro de esta orga, usted se vuelve una persona militante. Cuando usted, o sea, perdón, activista, ¿ya? Porque está siendo activo dentro de una ONG, está poniendo el cuerpo dentro de una ONG. Los disidentes son militantes, o sea, son activistas sí o sí, porque ponen el cuerpo y activan cosas, están trabajando. Un activista activa cosas, hace acciones en pos de la lucha, ¿ya? Las personas disidentes son activistas, ¿ya? Y después viene la militancia. La militancia es adquirida solamente por el hecho de que ustedes están acá informándose, ya son militantes,
¿ya? Una persona que se informa en sí mismo y se educa en función de un tema, milita en función de un tema. Pues esto nosotros podríamos hablar de física cuántica, usted podría defender la teoría de Schrödinger, o podría hablar de, no sé, podría hacer un curso de quiromancia, de tarot, y usted defiende desde ahí un curso de energía, qué sé yo. Usted se vuelve militante en función de que usted se informa de un tema. Felicidades, lo lograron, se graduaron, son todos militantes, todos. Entonces, el militante tiene la información en el cual es capaz de ir defendiendo los derechos en función de informarse y responder rápidamente, ¿ya? El activista activa esto a través de un trabajo que es a través de una ONG o lo que quiera hacer, porque usted, como Greta, que se paró sola a protestar, ella era una activista militante, o era una activista sin necesidad de ser militante porque estaba sola, y después se transformó en una figura mundial. Entonces, viene eso, las disidencias, también hay acá como una persona, por ejemplo, puede ser diversa y disidente, los disidentes son militantes y activistas, o no son militantes porque, no sé, o si son los dos, y esas son como cuestionamientos actuales que podemos ver en la actualidad con esto que ha ido cambiando. Daniela, dale nomás, yo ya terminé la idea y no sé qué más, parece que ya estamos. Ah, sí, bueno, yo quería comentar con el tema de la diferencia entre activismo y militancia, que tú hiciste, bueno, como que dijiste el tema como del conocimiento al final, como de definir que el estudio como que hace un grado de diferencia entre militancia y activismo, y yo no creo que sea eso. Yo creo que la militancia se relaciona mucho más como con participar en un grupo que tenga como una visibilidad ya reconocida, y como hacer como que te defines dentro de ese grupo, y ese es como tu grupo militante, ¿no? Y como que el activismo, sí, pues el activismo tiene que ver como, claro, como Greta, o como una persona que haga, no sé, algún tipo de intervención en algún espacio. Para mí como que esa va más allá como del conocimiento en sí, creo que va como desde cuál es tu comunidad, y claro, y como que eso tiene que estar como definido como el grupo al que perteneces para ser militante. Pero ahí dentro de eso mismo, tu comunidad te va dando conocimientos, ¿cachai? Esos conocimientos son los que tú defiendes, los grupos de mujeres o los grupos de alfebre, esos son los conocimientos. Podríamos hablar incluso que esas mismas personas que fueron tomando, por ejemplo, conocimientos ancestrales o qué sé yo, lo transformaron en profesión y por otro lado se sindicalizaron, ¿cachai o no? Porque el sindicato también es un tipo de militancia en función de los derechos Claro. laborales, pero es conocimiento adquirido a través de lo que te va, no sé si estáis de acuerdo de repente, o no estáis diciendo que no creo que así está bien, no sé si vais de acuerdo, Dani, no sé si te ayuda un poco o no, no sé. O sea, no, sí, lo entiendo como el tema del conocimiento, pero como que es, según lo que yo un poco he observado, creo que la militancia se desarrolla y por eso también creo que pasa mucho con las disidencias que no se consideran militantes, porque no hay como que tiene que haber una validación de un grupo, o de una También. organización, o de una ONG como público para considerar como que eres militante, porque creo que ser Claro, militante de una causa es demasiado amplio. sí. Como soy militante como de la LGBTQ y más, creo que es demasiado amplio. Mm. Más, no sé, conversemos ya, como que ya terminamos en función de lo que íbamos a entregar hoy día. Ni me acuerdo. Matilde, yo había pedido la mano hace un ratico. Sí, claro. Sobre lo que hablaban, en realidad. Igual a ver, no estoy tan de acuerdo, y en este caso como salgo de la idea de estudiarlo desde afuera y el academicismo, etcétera, sino que como experiencia personal. De verdad, como no estoy de acuerdo creo que es muy radical el generalizar así las cosas, ¿cachai? Como decir la disidencia no activa, la disidencia no, o sea, perdón, no milita, o la disidencia no, ¿cachai? Como creo que como todo lo que es la comunidad, si es que hay como algo que la define, es eso mismo, que es un abanico enorme de tantas posibilidades, tanto como internamente como hacia afuera, ¿cachai? En la expresión. Por ejemplo, en cuanto al decir como que no hubo, o la representatividad de las personas, de las disidencias en la convención, no estoy de acuerdo, porque en las jornadas que tomaron muchos meses, de escuchar en la
en las subcomisiones, en la que de hecho yo participé con un discurso 100% disidente, o sea, voy a ir un poco después de eso, pero sí hubo, ¿cachai? Por ejemplo, ya no están los constituyentes, no eran las máximas autoridades, pero de que hubo el espacio, por ejemplo, para que llegara gente de esas grupas, a pesar de la validación institucional, llegan a esa instancia porque es más bien una necesidad, ¿cachai? Pero no en cuanto al, ok, como comparto espacio con ustedes porque es como la moda, no sé. Lo uno a lo que hablaba al principio de por qué es importante identificar qué es identidad de género, qué expresión de género, qué es sexo, qué es, etcétera. Es importante porque la organización en sí, en la que no vaya a salir nunca, porque si te atropella igual vaya a llegar a un hospital, ¿cachai? O igual eres más susceptible a ser abusado del poder institucionalizado por parte de los pacos, los milicos, PDI, etc. Sí o sí te llega a tocar, ¿cachai? También es utópico decir que la disidencia no está en la sociedad, ¿cachai? Creo que también hay un discurso más realista por ese lado, como yo lo he visto, yo lo he escuchado con compas disidentes que como que igual entienden que es en parte, ¿cachai? Sí hay una diferencia entre buscar la validación, por supuesto que sí la hay, y en el cómo se activa también la hay, pero como lo digo, es un espectro de cosas, ¿cachai? Por ejemplo, en el momento en el que yo activo y me preocupo, por ejemplo, de llevar a las instancias más institucionalizadas este discurso que es completamente disidente, por ejemplo, no sé, wea, a mí me mutearon mi discurso 2 veces, porque encontraron que el lenguaje era grotesco. Yo no sé, o sea, la primera fue que dije marica, como por la misma, para hacer la diferencia como con lo que se ha tratado con el mundo homosexual, y la otra no recuerdo bien qué fue un comentario sobre Ares de la Constitución, no me acuerdo textual qué era, pero igual, y fue como ordinaria la mutea, ¿cachai? Entonces, ¿cómo, perdón? No, no, dale nomás. Ah, ya. Entonces, voy a decir o sea, en el fondo yo creo que se dio eso, ¿no? Como que es un discurso en esta área con sus reglas, pero un poco como que se puede llegar a hacerlo. Entonces, eso quería hacer como observación, decir que no es un absoluto, ¿cachai? No es la disidencia no activa o no se aparece, es una sombra desde atrás, no, ¿cachai? Por ejemplo, esta necesidad también de enterrar, quemar y olvidar que alguna vez existió esta ley de identidad de género que de la iglesia así de hace 3 siglos atrás. Ha sido parte por esta misma necesidad, por ejemplo, de él no extirparnos ningún órgano, ¿cachai? Y eso es 100% disidente, no es parte, es 100% fuera de la lógica cis, ¿cachai? Y es lo que más está tirando el peso, por ejemplo, a cambiar la legislación. Eso. Gracias, Matilde. Y aclarar que lo que pasa es que esa historia es historia actual, pues acuérdense que hay un tema de historia actual, pero sí, pues las disidencias hoy en día están representadas a través de Duras, no sé si la gente de acá conoce Duras, ¿ya? Duras es la historia actual de la comunidad LGTBIQA+, que es lo que se está escribiendo ahora. Nunca antes nos habíamos conformado en una red nacional, ¿ya? O nunca antes habíamos tenido una sola voz o un portavoz dentro de toda esta diversidad y disidencia de este país que es tan largo. Hoy en día se puede a través de la digitalización de estas ONG también, en donde un grupo de WhatsApp nos ayudó a conformarnos, y tú cachai cómo fue la conformación, Matilde, de tardes discutiendo cosas, y Duras en la historia actual, no sabemos hacia dónde va, eso lo estamos viendo ahora con todos. Entonces, ojo con eso, historia actual, adelante clase. Estaba la Dani. Daniela Benavides, manito levantada. Claudia, dale nomás entonces. Ya. Bueno, yo aquí de verdad que me siento bien ignorante, pero bien agradecida del espacio. Creo, tengo harta información en mi cabeza. Entonces, solamente como para que ustedes me digan si lo entendí bien, las disidencias vendrían siendo las personas que resisten en el sistema, en el fondo, ¿o no? Por ejemplo, si me hablas de Duras, no está dejando de participar en el sistema, porque igual hace propuestas,
que están dentro del sistema, porque nos gusta o no, la nueva constitución se está haciendo dentro del sistema y como se originó también es así. Entonces, ¿así algo sería la disidencia? Como las personas que resisten al sistema. No, no sé si resistencia sería como lo adecuado, porque es como muy, como que no quieren, ¿ya? Y no es que no quieran, el sistema en el fondo no cubre las demandas tampoco que necesita, ¿ya? Por ejemplo, te hago, no los disidentes sexuales, eh, los deudores habitacionales. Los deudores habitacionales eran totalmente aparte del sistema, ellos se colgaban en sus protestas, quemaban cosas, la persona que se quemó a los bonzos fuera de la moneda también, ¿ya? Entonces, son cosas que no es que resistan el sistema, simplemente tienen tal vez otra forma de expresar su necesidad y, o tal vez sienten que no quieren, no es lo que necesitan, incluso, no sé. Yo ahí desde ese lado yo no he vivido una vida 100% disidente, más que una historia disidente dentro de lo que es una historia, bueno, no le voy a hablar de eso, pero es como, yo tengo ciertas necesidades cubiertas también, o sea, yo sería muy patuá si digo, bueno, yo soy disidente, si soy presidente de una ONG, ¿ya? Entonces, no soy patúa, pero sí me siento disidente en función de la forma en que uno tiene de expresarlo, de poder levantar el discurso a través del conocimiento que viene el militante y el activismo. Pero no sé si resistir al sistema es la palabra correcta, ¿ya? Y no sé si acá hay alguien que se declare 100% disidente que de repente hable desde su sentir. Iván. Yo no sé si me he declarado 100% disidente, pero me gusta pensar que sí. Em, y yo siento, como que sí que es la realidad misma, como lo que yo veo o pienso, creo, a la fecha, como en cuanto a diferencia entre diversidad y disidencia, que tiene que ver un poco con esta idea de... Yo hace muchos años atrás trabajé en la Fundación Iguales, y me acuerdo que ahí se hablaba mucho de un concepto que era heteronormalizar la homosexualidad. Y entiendo desde ese lado a la diversidad, que es en el fondo poder encajar todas las diversidades sexuales en este mundo heteronormado, patriarcal y vertical. Como que yo entiendo que por ahí va más allá la idea de diversidad versus disidencia. En este caso, la disidencia entraría todo lo que es estos conceptos del mundo queer, todo lo que está completamente fuera de la norma, como más patriarcal, estructurada. Entiendo también como parte de la disidencia el concepto del poliamor, por ejemplo, con donde quizás el tema del matrimonio igualitario no es tan relevante porque también estaría perpetuando la misma idea de familia, solo que en personas diversas. Entonces yo lo que entiendo como disidencia va más para allá, por ese lado, como fuera patriarcado, hola, qué sé yo, desde el feminismo, desde lo que está completamente fuera de normas, este concepto de nuevas familias, nuevos grupos de formas de amar, de afecto, como que por ahí va más un poco, hay un árbol, no, mira, no. Como que por ahí va más, entiendo yo, la diferencia entre diversidad y disidencia. Lo expongo desde ese punto, no sé qué se puede opinar al respecto. Yo lo apaño completamente, ¿ya? Sí, va más allá obviamente de lo que una definición cortita, todo lo que dice el Iván va dentro de esta mirada disidente igual, pues el patriarcado tiene mucho que ver en esto, ¿ya? En contra del patriarcado las disidencias completamente, entonces igual, por eso es como no resistencia, ¿cómo se define igual? ¿Cómo es realmente? ¿Ya? Por eso son conceptos actuales. Yo no he visto escrito disidencia en algún lado como disidencias sexuales. O sea, se habla más tal vez de lo queer, pero creo que la disidencia es como parte de la lucha actual de una historia de nosotros mismos actual, que es cómo se definen o cómo se diferencian. Esto viene a partir de el poder exigir derechos, porque antes las disidencias participaban, pero estaban como muy por debajo, no se visibilizaban mucho antes, años atrás. Hablar de una persona disidente era una cuestión muy rara, pero hoy en día está en la palestra, pues. ¿Ya? Y es también de esta, para mí, qué es lo que está ocurriendo actualmente, cómo lo interpreto desde lo que ha ocurrido y desde mi historiosidad también. Entonces, no sé quién más, alguien más quiere participar en esto, chiques. No sé qué opinan ustedes, que de repente le hace crujir algo o dudas de lo que hemos conversado.
Fue mucha información. Cami. Feliz. Sí, es mucha información y la verdad siempre tuve la duda así como de cuál era la diferencia entre diversidad y disidencia. Y bueno, ahora me doy cuenta de que no es una diferencia, sino que es mucho más amplio y que es algo muy importante. Así que yo creo que de a poco hay que ir leyendo, estudiando y preguntando a las personas disidentes, pues. Eso, hasta que quizás algún día se pueda hacer como una definición clara y completa. Yo puedo, gracias Cami, yo puedo complementar, por ejemplo, en función de lo que ocurre con el lenguaje inclusivo en la letra E. Desde el punto de vista cognitivo, si yo te enseño a ti como a ella o como a él, yo te voy a enseñar sí o sí jugando en esta norma cisgénero que habita dentro de la escuela, y la escuela es una productora y reproductora del saber y de la cultura, totalmente patriarcal y machista dentro de esta norma cisgénero. Entonces, una persona que se reconoce con los pronombres, y esto tal vez les puede ocurrir a muchos de ustedes acá, con el él o el ella, resuena en su cabeza la información, estoy con la cuestión apagada, resuena en su cabeza la información de otra manera. Te llega la información, tú la captas hacia ti, la interiorizas y la sientes tuya. Pero una persona que, por ejemplo, tiene un desorden hormonal y que no se siente ni hombre ni mujer, una persona que se siente disidente, una persona que se siente trans, realmente la información no le va a llegar a él y a ella, porque no hay una definición de un ser dentro de sí mismo, dentro de estos cisgéneros, ¿ya? Por ende, la inclusión de una letra E para mí es fundamental para que tú adquieras el conocimiento dentro de reconocerte como fuera de esta norma cisgénero. Eso es lo que yo hago en el aula. Entonces, de ahí que también defino mi parte disidente y mi parte diversa. Recuerden que yo soy una mezcla rara que está hasta al lado, ¿ya? Entonces, la inclusión del lenguaje viene también a demostrar una lucha disidente inclusiva, en donde las personas trans antes eran los disidentes, no era una lucha trans, en donde las lesbianas antes eran disidentes, en donde el otro tipo de cola que veía este machismo era disidente. Desde ahí que yo digo que yo partí como disidente, por ejemplo, dándome cuenta del machismo que había dentro de esta mirada gay, que ya prácticamente la marcha es un lobby, ya que prácticamente esto ya se lo comió el sistema capital, en donde la marca, y eso pasó en el año 2008, donde se vende todo a través de la historia, donde encontramos el movilaje, ¿cierto? Un montón de weas, ¿ya? Entonces, son varias luchas. Tal vez los disidentes se transformen en otra cosa cuando adquieran sus derechos y ya van a dejar de ser disidencias, pero va a haber algún grupo aparte a ellos que va a exigir otro tipo de derechos que ellos no exigieron. Y eso es porque va cambiando también la actualidad y va cambiando la actualidad y las necesidades actuales, ¿cierto? Tal vez los disidentes van a pedir una ley especial de, no sé, en 10 años más de... No, hay ejemplos muy que pasan en mi cabeza muy extraños, pero no sé, pues alguna ley especial de una cuestión cibernética, telemática que los proteja, ponte tú, qué sé yo, en relación a algo. O no sé, por ejemplo, no sé, El cualquier... reconocimiento de géneros no binarios. Eso, ¿cachai? Dentro de el ciberespacio. Entonces los decía, esa es una demanda disidente, cibernética actual, pero fuera, ¿ven cómo es la cuestión? Como dentro de un sistema, fuera de un sistema, ¿qué ocurre dentro de la visibilidad? ¿Qué es parte de la... Ahí está pasando esto. Y Y ya no. lo de la identidad no binaria está pasando también a diversidad, porque hay países en que efectivamente tú puedes tener un marcador de identidad de género no binario, el otro, literalmente. Así que eso, chiquillas, chiquillos, no sé si hay más dudas dentro de la gente. Eh, es lo que podemos transmitir hoy en día, ya estamos todos cansados y ha durado 2 horas todo este conversatorio. Yo creo que es mucho para nosotros. Tenemos que descansar y procesar información. Y buscar los libros que mostró Miguelón. Sí, se los voy a mandar por WhatsApp y les voy a mandar fotos, ¿ya? Junto con eso voy a enviarles ya literatura por correo de lo que es lo que están viendo, si hay diapos por ahí, yo no sé si vaya a ser una diapo de lo que hemos conversado, pero les puedo mandar la literatura porque es muy pesado lo que hemos conversado, por eso es como un interactuar entre nosotros, ¿ya? Por eso que esto no es la academia, ¿ya? Pero
Vamos a ver qué se hace por ahí, ¿ya? Junto con eso va a estar la grabación igual colgada. Matilde. Sí, perdón, no, quería solo cerrar con lo que estaban comentando lo último. Claro, esta discusión contra el binarismo, por supuesto que tiene una lógica 100% antipatriarcal. Esa es la discusión, ¿cachai? Como el que el haber planteado esta idea de que el binarismo es una realidad, digamos, que también tiene una injerencia muy jurídica. Por ejemplo, se ha relacionado desde el tiempo del nomadismo. Eh, entonces, es una discusión tan general, ¿cachai? Hoy en día, por lo menos también la literatura no binaria, etcétera, un poco como que lo plantea como casi una solución, ¿cachai? Parece que este es el meollo del asunto. Parece que aquí es donde partió estos 4 milenios de patriarcado, de terrible patriarcado, sangriento patriarcado, violento patriarcado. Eh, entonces, claro, yo creo que sí hay cierto tipo de consensos entre que hay una necesidad de reconocimiento para la supervivencia, y también ahí está el tema de los privilegios, ¿no? Como que el resto ya vive. La disidencia aún tiene que esforzarse para poder vivir. Entonces eso, igual está como interesante como dejarlo seteado que la necesidad de abolir el género en el fondo. Eso es. Eso es. Qué bacán, chiquín, que estoy contento que se ha dado esta discusión. No necesitaba. Más. No Y necesitaba. ojo que agregando un poco el tema de la militancia sobre adquirir conocimiento, acá en este momento cuando salen voces, no de los expositores, sino que también de los oyentes intercambiando ideas, también es creación y formación de conocimiento. Salgamos un poco de la lógica academicista de que la única manera de adquirir conocimiento es pagando un curso y leyendo ciertos libros. Algunos militantes tienen mucha formación y ha sido de manera más coloquial, de experiencia de vida, incluso de experiencia llegando a organizarse y tratar de levantar algo sin que nadie tenga idea de nada e improvisar. Así que ahí van las militancias, espero que puedan en su cabeza ir procesándolo para que vayan adquiriendo más conocimiento, ¿ya? Eso, muchas gracias por participar hoy en día, fue un agrado estar con ustedes, estoy viendo quién nace la próxima clase, y no me acuerdo de qué se trata, me parece mucho que es historia de Chile, voy a verlo al tiro. Vamos a hablar de Bernardo O'Higgins. Me muera. Muere Bernardo O'Higgins, dijo la otra. Voy a ver al tiro, les confirmo al tiro qué ocurre en la próxima. Disidencias y diversidad sexual desde la Unidad Popular hasta la actualidad. Gracias. Ya. Ahí vamos a ver un poco de historiosidad, ¿ya? En donde vamos a ver un poco de lo que vimos hoy día, vamos a ir repitiendo también la materia, pero vamos a ir ya a lo que es normativa o políticas públicas o cosas así, en relación de cómo se ha ido avanzando diversamente. Igual avanzamos harto en el discurso para entender qué es una ONG y qué es lo que hace una ONG, ¿ya? Entonces vamos a ver quién hace la próxima clase y de qué vamos a conversar, ¿ya? Y ahí hablamos de la historia valdiversa. No, pues la historia es el tema 4, el contexto de territorio. Ahí tenemos que invitar a Pantera porque territorialmente nosotros estamos viviendo una cuestión súper particular en donde el actor Valdiversa como tal, que era uno, aquí yo como que me lo voy al loco, como que se despersonaliza de su historia, donde Valdiversa, actor principal de la región, nacen otros actores hoy en día, donde podemos encontrar Panteras Disidentes, La Trinchera Ninín, ¿cierto? La Podemos furia. Las Furias, podemos encontrar Las Madres de Valdiversa, podemos encontrar el área de acompañamiento, en donde el poder que tenía uno se va digregando, jala en los demás. Ya esa historia actuando en el territorio, cómo ocurrió esto es para que lo vamos viendo, por eso lo ideal es que ustedes vayan adquiriendo esta historia territorial para que vamos haciendo cultura igual dentro de lo que somos e ir entendiendo qué ocurre, ¿ya? Pero, Aparte son flexibles.
También es importante la otra clase que voy a tratar de tensionar con quien esté o con ustedes mismos, voy a ir metiendo la cuchara, es que vamos a ver también cómo se va reproduciendo en la escuela esto, ¿ya? Las diversidades sexuales van exigiendo derechos que se van encarnando dentro de la Constitución o lo que sea, y estos se van reproduciendo a través del saber, y la única fuente de reproducción de saber tradicional en la escuela, ¿ya? Sea como sea. Las otras son transferencias de conocimiento en donde queda fuera del sistema. Si tú no mandas a tu hijo a la escuela, te llevan preso, ¿ya? Si ustedes no van a la escuela, te llevan preso y te meten obligatoriamente a la escuela. Por ende, la historia de la escolaridad, para poder analizar la historia de las diversidades, importante. Así que eso es lo que también podemos ver y voy a tensionar en el otro capítulo, dijo ella. Eso, nos vemos. Muchas gracias por asistir. Besito, se les quiere. Gracias, que entretenido todo esto. Chau. Chau, cuídense. Chao. Chau. Yo, cuídense. Chau.